Hola, mi nombre es Ana María Ramírez y quiero contarles sobre los principios de la descodificación biológica de las enfermedades. ¿Qué es la descodificación biológica? La descodificación biológica es una nueva manera de ver al ser humano, es un nuevo paradigma sobre la salud, un nuevo paradigma sobre la enfermedad y desde este punto de vista, la enfermedad no es el problema, la enfermedad es la solución de adaptación que ha encontrado nuestro cuerpo a algo que vivimos, a un evento que para nosotros pudo haber sido dramático, inesperado, donde no expresamos cómo nos sentimos, para el cual no tuvimos una solución en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? En ese instante hay una energía que se queda dentro de nuestro cuerpo, que es igual a una emoción no expresada, y el cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que adaptarse a esa emoción que no se ha exteriorizado. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la enfermedad. Entonces, es como si nuestro cuerpo fuera un tablero y nuestro inconsciente utilizara este tablero para comunicarse con nosotros. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de los síntomas. Y si hablamos de los síntomas físicos, pues estamos hablando entonces de enfermedades físicas también. Entonces, como si estas enfermedades o estos síntomas llegaran para tocarnos la puerta, knock knock. Aquí hay una emoción que se quedó congelada en el tiempo, donde no expresaste lo que sentiste y entonces el cuerpo está haciendo esta solución de adaptación. Así que a través de la descodificación biológica lo que vamos a hacer es encontrar cuál fue ese momento, cuál fue ese instante donde la persona no pudo exteriorizar, no pudo expresar, no pudo manifestar, no pudo verbalizar lo que estaba sintiendo. Y ahora, ¿por qué pasan estas cosas? Pues porque en nuestra sociedad poco nos enseñan de hablar sobre lo que sentimos. Hablamos mucho de lo que nos sucede, hablamos del exterior, hablamos de tantas cosas de afuera, pero poco hablamos sobre nosotros mismos. Poco hablamos sobre lo que sentimos. Es más, no nos lo enseñan. En el colegio no recuerdo nunca que me hayan enseñado una materia donde me dijeran, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué te duele? ¿Qué te entristece? ¿Qué te ha lastimado? No, solamente pues nos han alimentado la parte intelectual, la parte racional y pues hemos crecido como hemos podido, pero con muchos programas inconscientes, con muchas emociones guardadas en nuestro interior. Entonces aquí, a través de la descodificación, es lo que hacemos. Ir a descubrir precisamente cuáles son esas creencias que han quedado instaladas en nosotros y esas creencias se instalan cuando vivimos estos eventos que han sido difíciles para nosotros y sobre todo, por ejemplo, en la etapa de la infancia, donde es una época de muchas primeras veces, quedan instaladas esas creencias y me refiero a creencias inconscientes que son las que más adelante van a dirigir nuestra vida o las que desde ese momento empiezan a dirigir nuestra vida y no solamente en la infancia. Puede ser también durante nuestra vida intrauterina, es decir, cuando estamos en el vientre de mamá, también todo lo que vive mamá lo vive el feto, lo vive el bebecito que está dentro del vientre. Entonces, esa época de estar en la vida intrauterina es también un periodo muy sensible donde vamos a vivir lo que nosotros llamamos bioshocks, donde llamamos estos conflictos biológicos que van a dejar en nosotros programas inconscientes que más adelante durante nuestra vida se pueden detonar, se pueden disparar con vivencias que tenemos y ahí aparecer la enfermedad. La descodificación biológica, es importante decir esto, no reemplaza la medicina, no reemplaza los tratamientos médicos, somos complementarios a la medicina. Una persona sigue normalmente su tratamiento y nosotros podemos acompañar desde este lado emocional y lo que podemos experimentar es que el proceso de sanación pues puede ser mucho más rápido
cuando la persona está en esta conciencia de poder escuchar su cuerpo y descifrar su lenguaje, es decir, qué le está diciendo a través de los síntomas. Entonces, no reemplaza la medicina. Segundo, nos basamos totalmente en el cuerpo, en las emociones, porque las emociones no están en la cabeza, están en nuestro cuerpo. Es decir, podemos ser muy lógicos, muy racionales, pero eso no nos interesa en la descodificación, porque no importa la historia mental, no importa lo que la persona piensa o lo que la persona cree, lo que nos importa es lo que la persona siente. Y le repito, uno siente en el cuerpo, uno no tiene las emociones en la cabeza, entonces nos basamos totalmente en la parte corporal, entrando al cuerpo, las sensaciones y las emociones. La descodificación biológica fue creada por Christian Fletch en 1993 y Christian es un francés que fue un enfermero, es también máster en programación neurolingüística y él a su vez se basó en el Dr. Hammer, en Milton Erickson y también en Marc Frechet. Basado en estos tres personajes, lo que hace Christian es que desarrolla la parte terapéutica basado en el sentido biológico de los síntomas. ¿Y qué quiere decir esto? Y esto es quizá lo que es diferente con otras corrientes que han hablado también de la relación entre las emociones y las enfermedades, pero en la descodificación lo que es más preciso es que está directamente relacionado con la función del órgano enfermo en el cuerpo o de la parte del órgano enferma en el cuerpo. Es decir, qué función hace ese órgano o qué función hace ese tejido y para qué. Y escuchen bien, no es por qué, es para qué está haciendo esa enfermedad o ese síntoma en ese lugar. Porque toda enfermedad tiene una intención positiva. Sí, si no le ponemos cuidado, puede avanzar, por supuesto que sí, pero inicialmente tiene una intención positiva. Hace un rato les decía, es como si nos tocaran a la puerta, knock, knock, y nos dijeran, mira, aquí hay que ir dentro de ti. Christian tiene una frase muy linda y dice, la enfermedad es una excusa para conocerte a ti mismo, es decir, para ir hacia tu propio interior y descubrir qué fue eso, qué viviste, cuáles fueron esas creencias que instalaste y de las cuales surge ahora pues estos síntomas que estás viendo a través de tu cuerpo. Y yo les voy a contar, por ejemplo, sobre mi caso. Yo sufría de migrañas. Cuando yo empecé a estudiar descodificación no empecé por mí, porque según yo no estaba enferma en el cuerpo, solamente tenía migrañas que ocasionalmente me daban. Y les voy a hablar más adelante cómo no solamente nos enfermamos en el cuerpo, sino también podemos estar enfermos en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones con el dinero, en las situaciones que nos encontramos en el día a día que nos hacen sufrir. Eso también es considerado un síntoma. Y para volver a las migrañas, entonces les decía, cuando yo empiezo a estudiar la descodificación y empiezo a descubrir a través de mis procesos personales que este síntoma o esta enfermedad venía de mi necesidad de controlarlo todo. ¿Por qué? Pero era por cosas que había vivido en el pasado, más precisamente en mi infancia, donde mi solución en ese momento, mi solución de adaptación fue controlar. Necesitaba controlar lo que pasaba a mi alrededor, necesitaba controlar lo que pasaba con otras personas, porque esa fue mi manera de sobrevivir. Todos nos adaptamos para sobrevivir de diferentes formas. En ese momento, lo que yo hice fue separarme de mi cuerpo, donde están las emociones, para no volver a sentir, y subirme a la cabeza y desde la cabeza analizar, controlar, pensar, pero estaba disociada de mi sentir. Por eso resolvía todo desde mi cerebro, porque la migraña es una patología que se hace desde el cerebro. Entonces,
Les decía, cuando empecé a hacer mis procesos personales de sanación de este síntoma, cuando pude ir a trabajar esos momentos donde estaba la raíz, desde ahí, desde ese momento donde también pude cambiar mis creencias, que yo era la que tenía que hacer que otras personas se portaran de X o Y manera, o que tenía que ser la salvadora de los demás, entonces me desgastaba en eso. Cuando pude hacer conciencia de eso, y no solamente una conciencia intelectual, pero una conciencia emocional, y poder expresar todo lo que me dolió en ese instante, entonces nunca más me volvieron las migrañas, jamás, nunca más volví a tener una, y ha sido maravilloso, muy, muy liberador, y además que no solamente liberador en el sentido de no volver a pasar por esos episodios de ese síntoma que realmente era bastante doloroso, pero también, y como mencionaba, podemos enfermarnos en nuestra parte de las relaciones. Lo que me ha permitido es no cargarme con lo de los demás. Entonces les decía, no solamente nos enfermamos en el cuerpo, también estamos enfermos en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones personales. Y aquí también les decía, he sentido la liberación de respetar el proceso de cada persona, salir del rol o el papel de salvadora, porque era totalmente inconsciente para mí, y cuando pude hacer eso, pues entonces cada cual puede vivir su vida. ¿Por qué? Porque cambio mi creencia de dejar que cada uno se haga responsable por sí mismo y yo me ocupo de mí. Entonces, ¿podemos enfermarnos en el cuerpo? Sí, podemos enfermarnos en nuestras relaciones interpersonales. También cada vez que chocamos con los demás, cada vez que los otros o el interactuar con los otros nos despiertan heridas emocionales. ¿Por qué? Y quizás ustedes habrán podido tener alguna intuición sobre esto o algún llamado de atención donde tengan tal vez la impresión de repetir situaciones en su vida donde ustedes digan, pero estoy volviéndome a sentir de la misma manera, de la misma forma como me sentí hace un tiempo, o cuando me sentí así, teniendo este trabajo o esta relación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vivimos por primera vez un bioshock, que ya les decía, un bioshock es esta situación para nosotros dramática, inesperada, que no expresamos cómo nos sentimos y que en el momento pues no tenemos una solución. Ahí en ese instante, cuando es la primera vez que lo vivimos, se instalan los programas inconscientes, se instalan las creencias que van a ser como los lentes, las gafas que nos ponemos en ese instante y desde las cuales vamos a vivir el resto de nuestra vida hasta que nos hagamos conscientes que nos pusimos esas gafitas y no las podemos quitar o no las podemos cambiar por otras. Entonces, por ejemplo, un niño o una niña en su hogar vive una situación con su padre o con su madre, donde al vivir esta situación y un niño muchas veces no sabe cómo expresar cómo se siente, pero siente, no puede razonar lo que siente, pero aquí lo tiene en su cuerpo. Entonces puede instalar creencias como, por ejemplo, vive X situación con su mamá. Y desde ese momento el niño se dice, ok, entonces si yo hago esto o si digo esto y mi mamá reacciona de esta manera, es porque yo no soy importante, es porque yo no valgo. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese momento, ese niño o esa niña se va a poner los lentes, va a instalar la creencia de que él no puede, que no es capaz, que no es importante, y durante su vida va a vivir situaciones y va a traer también experiencias donde va a revivir sentirse que él no es importante o ella, que no vale, que no es capaz.
¿Pero por qué? Porque es el programa que quedó instalado. Entonces, si es el programa que tiene, es eso lo que va a proyectar en su vida. Si la persona tiene un programa distinto, va a proyectar algo diferente. Entonces, y así con todas las situaciones que vivimos. Por eso decimos, si tú vives algo que no te gusta afuera, no es ir a pelear con el exterior. El mundo exterior es inocente. Observa qué programa inconsciente hay en ti, porque hay que ir a cambiar el programa para poder proyectar algo distinto. Igualmente con las enfermedades físicas. Cuando tenemos un síntoma en nuestro cuerpo es esa campanita roja, o esa banderita roja más bien, o esa campanita que hace tilín, tilín, tilín. Hey, hay que ir dentro de ti, pero ¿qué pasa y qué hacemos muchas veces? No escuchamos el cuerpo. No entramos en contacto con él. Lo que hacemos es callar los síntomas. Y cuando callamos los síntomas es como decirle al cuerpo, no te quiero escuchar. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo muchas veces, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que hablar más duro y el síntoma se incrementa y se incrementa. Entonces, aquí el llamado es, hey, ve dentro de ti, en tu interior. ¿Qué fue eso que viviste? ¿Cuál es esa emoción que todavía está dentro de ti? Y la palabra emoción viene de movimiento. Entonces, ve ahí dentro de ti, es esa energía que se ha quedado estancada, congelada en el tiempo. Entonces, al volver ahí, a ese momento, es decirle de cierta manera al cuerpo, te estoy escuchando. Células, claro, estoy aquí dispuesto a descifrar este lenguaje a través del cual me están hablando. Y de esa manera, como les decía, vamos a tener una escucha biológica, es decir, en qué parte de tu cuerpo está el síntoma y les repito, para qué el cuerpo está haciendo ese síntoma en ese lugar, porque eso va a tener directa relación con la necesidad que no fue satisfecha en la persona en ese instante preciso. Así es como funciona a grandes rasgos la descodificación para los síntomas físicos, pero también les decía, puede tratarse de conflictos de pareja, por ejemplo, y este tema me encanta porque también siento que ha sido una de las áreas donde más he podido sanar mi historia. Y podemos tener memorias, inclusive que vienen de nuestros ancestros y que en el día de hoy nos pueden estar bloqueando o limitando nuestras vidas de una manera física, a nivel de pareja, a nivel de trabajo o que tenga que ver con nuestras relaciones interpersonales en todo sentido, en fin. Entonces, les decía, en este tema de la pareja, entonces, por ejemplo, en mi caso, que tenía programas inconscientes que venían de mis ancestros. ¿Por qué? Porque esas cosas difíciles que vivieron nuestros antepasados, si ellos no tuvieron la oportunidad de trabajarlas en ellos, de liberar sus emociones, entonces, ¿qué pasa? Pues esto viene a la descendencia. Y en la descendencia, pues se va a volver a vivir el drama, la situación, no para hacernos la vida de cuadritos. Se va a volver a vivir como una segunda oportunidad de decirle a la persona, hey, mira, aquí está esta situación, no la pudieron resolver, o tus padres, o tus abuelos, o tus bisabuelos, pues vuélvela a vivir, a ver si tú despiertas y tienes la conciencia de poder sanar esta memoria. Entonces, ¿cómo se presentaba esto en mi vida? O sea, tenía un bloqueo en mis relaciones de pareja, con miedo al compromiso, etcétera, etcétera. Además que cargamos muchas memorias, no solamente es una, son varias. Y en este caso preciso del que les estoy hablando, era para el inconsciente, para mi inconsciente mejor, había menos estrés en no tener pareja que en tenerla y que se muriera. Pero no era mi historia. Era la historia de mi madre y era la historia de mi abuela paterna, de la cual tengo el mismo nombre. ¿Por qué? Porque a mi abuelo lo matan cuando mi papá tiene 9 años y por el lado de mi madre porque tiene su primer novio con quien dura 7 años y él se muere.
Entonces, soy la primera hija que nace, traigo estos programas inconscientes y el inconsciente no quiere hacernos sufrir, porque hay gente que dice, pero es inconsciente, ¿cómo es posible? No, el inconsciente lo único que le preocupa es mantenernos a salvo, es mantenernos vivos, es escoger en lo que hay el menor estrés. Obviamente, desde nuestro 5% consciente, porque ustedes saben que la mayoría es inconsciente, hay gente que dice el inconsciente es el 95%, el consciente es el 5%, entonces desde ese 5% vamos a querer, por ejemplo, tener pareja y todas estas cosas, pero el 95% inconsciente que dice no, quédate mejor sin pareja y así vamos a estar mejor porque no va a haber el riesgo de perderla. Pero una vez más le repito, no era mi historia, era la historia de mis ancestros que no pudieron sanar. Ninguna de estas dos mujeres pudo hacer el duelo de estas pérdidas, entonces por eso se repite o por eso traía yo este programa en mi vida que, bueno, puedo trabajarlo a conciencia, reconociéndoles el sufrimiento a cada una de ellas. Ahora no tienen nada que ver ellas, eso es algo que yo hago de una manera personal y que lo hacemos en las sesiones. Y de esa manera el inconsciente puede saber que ese momento ya terminó, porque ese es el límite del inconsciente. Se queda allá, es como si no supiera que esa guerra no hubiera terminado. Entonces es decirle, hey, esta historia fue la de mi madre, esta historia fue la de mi abuela, yo puedo tener una historia diferente, pero no es un proceso mental, es un proceso emocional. Y así con todas las cosas que vivimos. Entonces, una vez más, si no nos gusta lo que estamos experimentando en nuestra vida, si tenemos problemas físicos, si tenemos enfermedades, si tenemos conflictos de pareja, si tenemos conflictos con el dinero, entonces la respuesta está en el interior de cada persona y cada uno de nosotros tiene el poder de sanarse. Tú creas la enfermedad, tú tienes el poder de revertir eso. Tú tienes el programa inconsciente, tú tienes el poder de instalar otro programa diferente, de darle otro sentido a la situación o a la experiencia. Pero una vez más, no es un proceso solamente racional porque yo puedo saber por qué estoy mal y sigo estando mal, pero es permitiéndonos bajar al cuerpo, bajar a las emociones, bajar al sentir, porque es el cuerpo el que se maneja solito. Es más, pueden hacer esta experiencia. En este momento, si está bien para ustedes, pueden cerrar sus ojos e imaginarse que están acercando a ustedes un plato de comida delicioso. Delicioso, puede ser un postre, puede ser, no sé, lo que más les guste. E imagínense que ese plato de comida se va acercando hacia ustedes. Imagínense que se va acercando y observen qué empieza a pasar en su cuerpo, qué sensaciones tiene. Solo obsérvenlo, no es mental. Observen qué pasa en el cuerpo a medida que acercan esto. Ustedes le ponen un nombre, este plato de comida, pero se va acercando hacia ustedes y ustedes sientan qué pasa. Y quizás pueden experimentar que entre más lo acercan, pueden salivar, pueden empezar a degustar ese plato de comida o ese postre, lo que haya sido, y pueden empezar a tener una cantidad de sensaciones agradables en su cuerpo. Ahora, imagínense que lo que van a acercar a ustedes es un plato de comida que no les gusta para nada, para nada. Entonces, imagínense que lo tienen enfrente y cada vez lo van acercando más y no les gusta y no sé, puede ser lo que sea. Si no les gusta el mondongo o si no les gusta cualquier cosa, el apio, lo que sea. Imagínense que lo van acercando y solo quédense atentos a las sensaciones en su cuerpo. ¿Qué pasa en ustedes? ¿Qué es lo que va surgiendo espontáneamente?
a medida que lo acercan y lo acercan más a su boca. Y quizás puedan ir experimentando que la garganta se cierra, que el cuerpo se contrae. Tal vez algunos de ustedes tendrán ganas de vomitar, tendrán náuseas, se les tapará la nariz. En fin, el cuerpo va a empezar a tener reacciones y esas reacciones no las causa la cabeza, es decir, la parte racional. Es el cuerpo, son las sensaciones en el cuerpo lo que van a empezar a aparecer espontáneamente o las que van a empezar a aparecer espontáneamente. Entonces fíjense cómo no manejamos todo desde nuestra cabecita, cómo el cuerpo tiene reacciones por él solito. Y cuando vivimos estas experiencias que llamamos bioshocks, es el cuerpo el que va a entrar a cargo de solucionar esto. En términos más concretos, va a ser el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo es el que maneja la vida inconsciente e involuntaria. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta cómo el cuerpo solamente va a solucionar lo que tenga que solucionar en el sentido de hacer la solución de adaptación en el momento que tenemos esa experiencia difícil para nosotros. También puede hacer la metáfora de lo que estamos viviendo, es decir, muchas veces la enfermedad va a ser lo que estamos viviendo afuera. Como la emoción no es expresada, está adentro, el cuerpo la hace a su vez en el interior, pero como ese llamado para que seamos conscientes y podamos ir dentro de nosotros mismos. Bueno, esta ha sido una breve introducción sobre la descodificación biológica de las enfermedades. Y bueno, es un camino lindo que nos invita a ir al conocimiento de nosotros mismos y a ir al pasado, pero no para quedarnos en él. Ir al pasado para poder dar movimiento a las emociones que se quedaron atrás y hacer conscientes las creencias y los programas inconscientes también que instalamos en esos momentos, porque no podemos cambiar lo que no es consciente. Así como decía Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Voy a darles algunos ejemplos de enfermedades físicas, de cuándo se instalaron en la persona y cómo se detonaron. Entonces, por ejemplo, está el caso de esta mujer, 41 años, con gastritis. Entonces, en la gastritis hacemos la hipótesis porque, es otra cosa importante sobre la descodificación, es que trabajamos con hipótesis, no hay certezas, porque la verdad la tiene la persona misma. Entonces, el caso de esta mujer con gastritis se le detona en su trabajo. ¿En qué momento? En el momento en que ella siente que le cuestionan su trabajo, que ella dice, siento que no confían en mí. Y en ese momento lo que detona en ella es que siente mucha rabia, siente rabia e injusticia. Y ahí, unos días después, ya le cae mal el café, etcétera, etcétera, pues la diagnostican con gastritis. Ahora, ¿de dónde viene esto? Porque les decía, el mundo exterior es inocente, es decir, esa reacción, mejor dicho, no la reacción, pero el evento en laboral es neutro. Le piden unos cambios, ella lo vive como un cuestionamiento en su trabajo y eso la hace sentir esta rabia con una noción también de injusticia. Pero, ¿qué pasa? Resulta que es que cuando ella estaba pequeña, su papá desconfiaba de ella.
Así lo vivía ella. Entonces decía, nada de lo que yo hacía estaba bien para mi papá, porque mi papá siempre me lo cuestionaba. Entonces lo que yo me decía a sí misma en ese momento, o lo que me dije a sí misma, dice esta consultante, entonces es que yo no soy intelectualmente capaz de hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ella instala esta creencia inconsciente hasta el momento de la sesión donde ella se dice, no soy capaz intelectualmente. Entonces, ella se pone las gafitas desde ese momento, de esa creencia, empieza a vivir su vida de esta manera. Entonces, cuando vive esta situación en su trabajo, solo le piden unos cambios e inmediatamente, como lo vive ella, me lo están cuestionando y debe ser porque no soy capaz intelectualmente. Y ahí se detona su emoción. ¿Qué siente? Pues siente rabia al respecto, con la noción de injusticia, que era lo mismo que sentía cada vez que vivía estas situaciones con su padre. Y me dice, acabo de darme cuenta que cuando tengo jefes que son mujeres, nunca me pasa, pero cuando tengo jefes que son hombres, me encuentro con la misma situación. Entonces, volviendo al síntoma, gastritis, que tenemos la hipótesis que tiene que ver con esto, me llevan la contraria y siento rabia y siento injusticia, pues entonces era esta misma emoción la que ella había vivido con su padre en estos momentos de su infancia. Otro caso es el de esta persona que tenía una enfermedad llamada acalasia y consiste en que su esófago dejó de funcionar. Entonces, el esófago es ese tubito por el cual baja el bolo alimenticio hasta el estómago. ¿Y qué pasa con esta mujer? Pues a ella se le detona el síntoma, es decir, vive una situación con su esposo y su frase es: tuve que tragarme sapos y culebras que no quería tragarme. Entonces, en la expresión está hablando el síntoma. Tuvo que tragarse sapos y culebras que no se los quería tragar. Entonces, la solución de adaptación es que el esófago pues deja de funcionar. Entonces, en el caso de ella, le repito, una situación que vive con su esposo, donde lo que ella siente es que no quiere tragarse la situación que están viviendo, por lo que están pasando, pero a su vez esto ya estaba programado desde antes. ¿Desde cuándo? Pues desde el momento donde ella relata que vive con su madre y su madre es una madre muy autoritaria, muy impositiva, donde la niña tiene que, ella dice, tragarse absolutamente todo lo que la mamá dice y hace. Y por supuesto no es solamente mencionarlo, ella vuelve a esos momentos, a esos instantes y revive la emoción que no pudo ser expresada. Y sobre todo se da cuenta de que desde ese momento, cuando vive esto con su mamá, pues la manera en que opta seguir su vida como niña es callándose absolutamente todo, no expresando lo que ella quiere o no quiere tragarse, para usar sus mismas palabras. Entonces, ¿qué pasa? Pues, por supuesto, hay una emoción dentro de ella y le repito, como adopta esta manera de estar en el mundo, entonces vuelve a encontrarse este personaje que es el esposo y que desde su inconsciente pues le va a reflejar exactamente lo que vivió con su madre. Entonces va a revivir la misma emoción de tener que tragarse cosas que no quiere, pero como no puede decir nada al respecto, porque como niña aprendió a que no podía hablar de lo que sentía, entonces su cuerpo hace, les repito, esta solución de adaptación y es que el esófago pues ya no le funciona.
o no le funcionaba, porque ahora está ya muy bien, muy bien. Hace su tratamiento médico y paralelamente hace este proceso de descodificación. Entonces, así es como se instalan y cómo se detonan las enfermedades o síntomas físicos. Y uno más, que no tiene que ver con la parte física, pero tiene que ver con la parte comportamental de las experiencias que vivimos en la vida, y es el caso de este hombre que cada que le resultaba un trabajo, ya estaba todo listo para empezar el trabajo, y unos días antes o el día antes lo llamaban y le decían: señor, mire, no, pero no ocurrió esto, ya no puede empezar el trabajo. Entonces él decía: pero ¿qué es esto que me pasa una y otra vez y no puedo empezar a trabajar? Y cuando viene a consulta, y le repito, si esto es lo que sucede, no es el problema, es la solución para su inconsciente. ¿Pero es la solución a qué? Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió antes, y a lo que él llega es, en este caso, una historia transgeneracional. Su padre vivió la guerra, durante la guerra, y cuando su padre tenía 13 años, su padre sale a trabajar, repartía periódicos, y en esas cae una bomba en la ciudad y se destruye su casa. El papá regresa de trabajar, pues en ese momento, cuando se entera de lo que había pasado, buscando a su familia, la casa está completamente destruida. Entonces, ahí, ¿qué es lo que queda en su inconsciente? Si salgo a trabajar, no voy a encontrar a mi familia. El hombre o el señor, en este caso, que viene a la consulta, trabaja sobre esa memoria de su padre, del cual tiene el mismo nombre, y unos días después logra empezar un trabajo nuevo. Es decir, es como si al programa inconsciente le hubiéramos dicho: ok, ya no aplicas, de on a off, apagamos ese programa inconsciente, ahí ya no hay más peligro para este inconsciente, y el hombre pues puede empezar su vida laboral. Entonces, así es como funciona. Por eso insisto tanto, ir hacia nuestro interior. La vida es una obra de teatro, y si uno quiere que el libreto sea diferente, hay que consultar con el inconsciente. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes, y hasta pronto.